Amigos, ¿qué tal? Hoy es 25 del 07 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Ejército capturó 5 disidentes de las FARC. En la vereda Cuyanul del municipio de Policarpa, departamento de Nariño, fueron capturados 5 disidentes del Frente 29 de las FARC, quienes pretendían quedarse con el negocio del narcotráfico en esa zona del país. Según las autoridades, los 2 hombres y las 3 mujeres tenían en su poder 3 fusiles, una ametralladora, 6 proveedores, 1000 cartuchos de diferentes calibres y 2 granadas, además de material de intendencia y alcaloides. Comillas, en las áreas antiguas de injerencia de las FARC logramos, gracias a la actividad de inteligencia por parte de la Fuerza Aérea, la Policía, el Ejército, en este caso de la Fuerza de Tarea Pegaso, y con el apoyo de la Brigada contra el Narcotráfico, logramos golpear una estructura disidente de este grupo guerrillero. Estaban bajo la orientación delincuencial de alias Sábalo, antiguo comandante de compañía Sierra Comillas, indicó el comandante de la Fuerza de Tarea, general Alberto Tafur García. Después del asalto aéreo en zona rural de Policarpa, Nariño, los integrantes de la Fuerza Pública también recuperaron una niña que se encontraba al parecer con esta estructura ilegal. Los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con su proceso de judicialización. La menor de edad fue entregada a la Policía de Infancia y Adolescencia para restablecer sus derechos. En temas políticos presentamos el informe del director. Las FARC están cumpliendo. Los colombianos en general, encabezados por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, no podemos ignorar y mucho menos desconocer que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, están cumpliendo lo pactado en La Habana en forma puntual, y por consiguiente la institucionalidad y el pueblo deben rechazar lo contrario, esto por lo que pueda suceder en el futuro. Se comprometieron y hasta ahora todo se ha ido cumpliendo por parte de los ex insurgentes, que a partir del 1 de septiembre anunciarán el nombre del partido político que los identificará hacia el futuro, dejando atrás Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, como se distinguieron por más de 50 años. Allá los opositores a que los acuerdos y la palabra empeñada se cumplan. Será su responsabilidad histórica con un país que anhela la paz, que desea recuperar cuanto antes el tiempo perdido, si es que más de medio siglo se puede recuperar después de homicidios, asesinatos, masacres, secuestros, extorsiones, voladura de puentes, acueductos, carreteras, torres de energía, comunicaciones, impidiendo el progreso y desarrollo a que tenemos derecho quienes cumplimos otra misión, como es velar por el progreso de la patria. Las FARC hasta hoy han cumplido y están cumpliendo. Entonces preguntamos en voz alta, ¿será que Colombia es inferior al compromiso contraído? ¿Puede un grupo de opositores sentar cátedra de todo lo contrario a lo que significa progreso, salud, bienestar y vida? La mezquindad, el celo, el odio, el rencor y la envidia, poco a poco van quedando sepultados para siempre, porque en los campos hay renacer de la esperanza, la producción tiende a mejorar, los recursos van apareciendo poco a poco por créditos, aportes estatales y una producción que se abre paso como hacía mucho rato no se palpaba, por temor a la violencia indiscriminada que nos afectó a todos. Eso nos motiva a pedirle a los compatriotas que todavía están confundidos, que no creen lo que está sucediendo, porque los mensajeros de la muerte y otros males siguen predicando, y todavía hay quienes aceptan que tienen la verdad revelada, cuando lo cierto es que poco a poco se han ido quedando solos, y dentro de muy poco no tendrán, la audiencia que antes los acompañaba, engañados, ciegos y sordos, con una luz en las tinieblas que ahora crece y iluminará a todos por igual. Llegó la hora de la hora. En temas políticos, este fue el informe del director. Sería un honor compartir tarima con Uribe y Pastrana, dice senador Andrade. Para justificar los actos aparentemente incoherentes de los dirigentes políticos, al menos en Colombia, siempre se ha dicho que la política es dinámica, una frase que parece cobrar relevancia cuando el debate en las urnas se aproxima y los cálculos electorales comienzan a jugar un rol fundamental. Tan es así que hasta el propio presidente Juan Manuel Santos, en condición de candidato en 2010,
se atrevió a afirmar que, comillas, solo los imbéciles no cambian de opinión cuando cambian las circunstancias, cierra comillas. Y esa sí que es una premisa en la que todavía siguen comulgando líderes de la política, que por más diferencia que haya entre sus adversarios y hasta entre sus mismos copartidarios, siempre hallarán la forma de solventar esas diferencias a favor del bienestar del país. Hoy lo es en el caso del senador Hernán Andrade, presidente del Partido Conservador, quien, haciendo un giro de 180 grados a su discurso, ha pronunciado unas palabras que sin duda caerán como un baldado de agua fría en la casa de Nariño. Comillas: no tengo ninguna clase de veto con nadie. Acompañé al expresidente Pastrana en sus 4 años, a Uribe en sus 8 años, y para mí sería un honor compartir tarima con ellos y con el candidato del partido, cierra comillas, dijo Andrade, luego de un evento en el que las bases de esa colectividad le pidieron a la exministra Marta Lucía Ramírez asumir sus banderas de cara a las elecciones presidenciales. Se trata, como no, de unas declaraciones que sorprenden en medio de una fuerte disputa que evidencia algo más que cables rotos dentro de ese partido. Como se sabe, el senador Andrade es abiertamente santista, al punto que aún en contra de las propias bases de las toldas azules, en contra de quienes se perfilaban como sus más fuertes precandidatos presidenciales y en contra del expresidente Andrés Pastrana, ha salido a defender el acuerdo de paz con las FARC, un asunto que le valió de hecho una fuerte discusión con el exmandatario conservador. A finales de junio pasado, Andrade le respondió una carta a Pastrana en la que le reclama por sus críticas a la postura que asumió él como congresista del lado de la paz, le exige cumplir normas de comportamiento civil y le recuerda que, comillas, nada lo obliga a permanecer en esta casa, cierra comillas. Incluso le encaró el proceso de paz de El Caguán, que en su mandato adelantó para solucionar el conflicto con las FARC, y le señaló que él sí hizo amplias concesiones a las guerrillas. Lo cierto es que esas guerrillas políticas, rencillas políticas, parecen haber quedado en el pasado, y por el contrario, el congresista Andrade no descartó apoyar eventuales coaliciones con otros sectores para el 2018, pero solo luego de que los del trapo azul definan un candidato único. Para ello, se ha convocado a la Convención Nacional del Partido, de la que surgirán las reglas del juego para definir a ese candidato. La candidatura de centro derecha y de la coalición es viable y quisiera hacerla que pueda llevar esas banderas, cierra comillas, afirmó por su parte la ministra Ramírez. Se entregarán cerca de 5 millones de firmas para la consulta anticorrupción. Este miércoles 26 de julio, los promotores de la consulta anticorrupción entregarán en la registraduría cerca de 5 millones de firmas para convocar la iniciativa que busca aprobar 7 mandatos, como la reducción de salarios de los congresistas o la eliminación del beneficio de casa por cárcel para parlamentarios por delitos de corrupción. Comillas, lo logramos entre millones de colombianos en todo el país, incluso desde 27 países mandaron firmas. Estamos terminando de alistarlas, cierra comillas, señaló la representante Angélica Lozano, cuya preocupación principal era llegar al menos a las 2.500.000 firmas, una cifra que se superó con creces debido a que se requieren mínimo 1.762.083 firmas válidas. La entrega de firmas es apenas uno de los pasos para la consulta. Luego la registraduría tendrá 45 días para revisarlas y validarlas. De ahí la iniciativa llegará a la presidencia del Senado, a la plenaria del Senado, que debería dar un concepto de conveniencia que pueda ser negativo o positivo. Los cálculos de Lozano señalan que a poco tiempo para cerrar la inscripción de las listas al Congreso, los senadores se opongan a la iniciativa. En caso de que el concepto sea positivo, la registraduría deberá fijar la fecha para la realización de la consulta, que no podrá ser la misma de las elecciones a Congreso ni presidencia. Sin embargo, podría ser un día antes para aprovechar la logística electoral. Durante la consulta, que deberá contar con la participación de al menos el 33% del censo electoral, o sea, más de 11 millones de personas, los ciudadanos votarán sí o no a cada uno de los 7 mandatos propuestos en la consulta anticorrupción. Si estos mandatos son aprobados por la ciudadanía,
El Congreso electo en 2018 tendrá un año para implementarlos en las leyes que corresponda, si no será el presidente electo quien deberá cumplir con el mandato ciudadano a través de decretos. Los mandatos de la consulta anticorrupción. 1. Reducir de 40 a 25 salarios mínimos legales vigentes el sueldo de los congresistas y altos funcionarios del Estado. 2. Aquellas personas condenadas por corrupción deberán pagar la pena en la cárcel sin ningún tipo de beneficio y sus contratos serán terminados unilateralmente. 3. Todas las entidades públicas y territoriales estarán obligadas a usar pliegos tipo para reducir la manipulación de requisitos y la contratación a dedo. 4. Obligar que el presupuesto de inversión de alcaldías, gobernaciones y nacional se desglose y priorice en audiencias públicas con la ciudadanía, quien además vigilará su ejercicio y contratación. 5. A los congresistas a rendir cuentas sobre su gestión política legislativa de manera periódica y detallada. 6. Establecer como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, publicar anualmente las declaraciones de bienes, renta, impuestos y conflictos de interés a todos los elegidos. Y 7. Limitar a máximos 3 periodos la permanencia en las corporaciones públicas como consejos, asambleas y congreso. Venezuela rechaza excusas débiles de Colombia y México. El canciller de Venezuela, Samuel Moncada, rechazó hoy las excusas débiles de México y Colombia, que han negado estar trabajando con la CIA para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, y advirtió que la reunión de este miércoles en la OEA es otro gatillo para detonar la violencia en Venezuela. Comillas, ellos lo negaron, pero les pido, pero les puedo decir ya que esa negación del gobierno mexicano y del gobierno colombiano son absolutamente insatisfactorias, cierra comillas, dijo Moncada en una conversación telefónica con periodistas en la residencia del encargado de negocios venezolano en Washington, Carlos Ron. El canciller hizo ayer esa acusación contra México y Colombia al afirmar que el director de la Agencia Central de Inteligencia CIA de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo la semana pasada que estaba trabajando con esos dos países para, según Moncada, derrocar al gobierno democrático de Venezuela. Tanto México como Colombia han negado que estén conspirando para afectar al gobierno venezolano, pero Moncada desacreditó hoy esas reacciones e insistió en que existe una conspiración internacional contra Venezuela. Comillas, México y Colombia están trabajando en concordancia con el gobierno de los Estados Unidos para derrocar al gobierno democrático del presidente Maduro, cierra comillas, afirmó el canciller. Comillas, y las excusas débiles que han presentado anoche, rechazando sus sin evidencias, de ninguna manera desacreditan ni de lejos una pieza de evidencia tan fuerte como es la opinión de la propia boca del director de la CIA, y segundo, el récord de la trayectoria de esos dos países, cierra comillas, añadió. Moncada aseguró que la opinión del director de la CIA es perfectamente concordante con la conducta del gobierno de México y Colombia, que son violatorias de la ley internacional. Comillas, ustedes lo han visto en la OEA, cómo son de los países más agresivos con Venezuela, más intervencionistas, más violatorios de la OEA, de la Carta de la OEA, e intentan imponer sus posiciones contra la soberanía del pueblo venezolano, cierra comillas, opinó Moncada. Agregó que México habla el mismo lenguaje del gobierno de los Estados Unidos, que es el gobierno que les va a construir un gran muro, y Colombia coopera con Estados Unidos, que le dice en su cara que es el mayor productor de cocaína del mundo. Moncada también arremetió contra la reunión de este miércoles del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, convocada para debatir la situación en Venezuela. Comillas, yo les alerto, esa reunión de la OEA es otro gatillo para detonar la violencia en Venezuela, siempre lo ha sido, cierra comillas, indicó el canciller. Comillas, quiero que vean el gigantesco acto de demencia que va a ocurrir en la OEA cuando, ignorando todos los datos que son evidencias puras de lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela, pretender sí que eso no es problema, cierra comillas,
Subrayó, además, advirtió que las sanciones con las que ha amenazado el presidente estadounidense Donald Trump si sigue adelante la Asamblea Constituyente en Venezuela son restricciones colectivas a todos los venezolanos y suponen algo inmoral y repudiable. El próximo 30 de julio los venezolanos están convocados a las urnas para elegir a los más de 500 miembros de una Asamblea Nacional Constituyente que redactarán una nueva constitución y que tendrán facultades para reordenar el Estado sin que nadie pueda oponerse. La oposición venezolana, que se ha negado a participar en la consulta, ha promovido para esta misma semana una serie de actividades que buscarán ponerle freno. Venezuela vive desde abril una oleada de protestas, algunas de las cuales se han tornado violentas y se han saldado con 100 muertos y más de 1000 detenidos. Las claves de la reforma política, criminal y carcelaria en Colombia. El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, radicó este martes en el Congreso el proyecto de ley para reformar la política criminal y carcelaria del país. Así, la propuesta de esta cartera espera, entre otras cosas, comillas, mejorar las condiciones del sistema penitenciario y hacer uso racional de la prisión y fortalecer las instituciones, cierra comillas. Durante la radicación del proyecto, que en su formulación contó con el apoyo del Consejo Superior de la Política Criminal conformado por la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría, Gil enfatizó en el hecho de que busca construir una política criminal coherente, eficaz y eficiente. Sobre la propuesta de reforma, el ministro dijo en días pasados que este proyecto es importante porque le da una coherencia y una sistematización a la fragmentación que existe en esas dos materias. Con ello buscamos recuperar la política criminal y la política carcelaria. Así, la reforma tendría como eje una revisión del Código Penal para tomar decisiones sobre la descriminalización de algunas conductas, alternativas a prisión para delitos menores, modificación del régimen de permisos penitenciarios, el fortalecimiento de enfoques diferenciales y regímenes especiales de reclusión para mujeres y la territorialización de la política penitenciaria, refiriéndose a la construcción de más cárceles para que personas en condiciones indicadas no pierdan su arraigo territorial. En cuanto al sistema carcelario de Colombia, que desde hace tiempo ha generado críticas, este proyecto de ley buscará atender 3 asuntos: la reinserción paulatina de las personas privada de la libertad a la sociedad, la reducción del hacinamiento y la protección de los derechos a la salud y al trabajo de quienes se encuentran en las cárceles. Los cambios que tendrá el Código Penal se refieren a 2 cosas: la incorporación de algunos delitos y la despenalización y descriminalización de otros. Algunos de los delitos que se incorporarán son el tráfico de órganos, fraude en el registro de tierras, fraude en el registro de víctimas, entre otros, a la vez que despenaliza otros, como es el caso de violación a la libertad religiosa, disparo al aire, ejercicios arbitrarios de la custodia de menores de edad y violación de habitación ajena y en lugar de trabajo. Las conductas que busca descriminalizar son inducción a la prostitución en mayores de edad, violación en el lugar de trabajo hecha por particulares, enajenación ilegal de medicamentos e inasistencia alimentaria. Extreman control migratorio en frontera por alto flujo de venezolanos. El desabastecimiento de víveres y medicamentos que agobia al pueblo venezolano estaría obligando a cientos de ciudadanos de ese país a cruzar nuevamente los 7 pasos terrestres entre Colombia y Venezuela para aprovisionarse de estos productos y evitar una aguda escasez que podría desatar el desenlace político del próximo domingo con la convocatoria a la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro. Esta fue la explicación que entregó este martes el director de Migración Colombia, Cristian Kruger, ante el inusitado flujo de personas que las autoridades registran durante el lunes en los 3 puentes internacionales de norte de Santander. Aunque la entidad
reportó el ingreso de 1.500 personas por el puente internacional Simón Bolívar, que está situado entre la población venezolana de San Antonio y el municipio de Villa del Rosario, norte de Santander. La administración de esa localidad entregó un reporte de 10.000 extranjeros entrando al territorio nacional. Vemos que el paro cívico anunciado en Venezuela ha hecho que venezolanos vengan a comprar víveres en nuestro país, previendo cualquier situación que se pueda suscitar. Pese a esta incongruencia en el registro de ingreso, el grueso de las cifras de las últimas horas refleja una alta afluencia de ciudadanos del vecino país en constante movimiento por la situación política que se avecina por el paro cívico del jueves programado por la oposición venezolana y el llamado del presidente Nicolás Maduro a conformar una asamblea constituyente, cita que se llevará a cabo el próximo domingo. Comillas, este lunes se presentaron unas circunstancias que aumentaron los flujos migratorios, cuyas personas como entraban igualmente salían. Vemos que el paro cívico anunciado en Venezuela para el próximo jueves ha hecho que venezolanos vengan a comprar víveres en nuestro país, previendo cualquier situación que se pueda suscitar. Vinieron a comprar productos y salieron. Nosotros no tenemos ninguna notificación de cierre de frontera, un rumor que hizo también vinieran muchas personas, cierra comillas, indicó Kruger. Debido a esta ola de personas cruzando la frontera, Migración Colombia activó un sistema de alarmas tempranas para prever una crisis humanitaria que podría desatar un éxodo masivo de personas y alistar todo el aparato institucional del orden nacional que logre atender este tipo de situaciones. La entidad también tiene preparado un plan de contingencia y el desplazamiento de más funcionarios y unidades migratorias a los 7 pasos terrestres entre Colombia y Venezuela para reforzar los controles de ingresos y salidas durante el próximo fin de semana, fecha en la cual se adelantará el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el oficialismo del vecino país. Comillas, se respira un ambiente de incertidumbre en la frontera por lo que pueda ocurrir luego de la constituyente de Maduro. Nos estamos preparando para lo que pueda ocurrir y esperamos que esta situación no afecte la estabilidad de los municipios fronterizos del lado colombiano, cierra comillas, afirmó Pepe Ruiz, alcalde de Villa del Rosario, frente a la denuncia de un supuesto cobro a personas que ingresan o salen de Venezuela como una disposición adoptada por ese país para evitar la fuga de ciudadanos. Funcionarios de la Migración Colombia desmintieron esa versión al asegurar que el pago requerido en las oficinas aduaneras podría corresponder al de un sistema de estampillas que no superan los 5.000 pesos colombianos. Por otro lado, la entidad anunció este martes la tarifa de la expedición de la nueva tarjeta de movilidad fronteriza que tendrá un costo de 15.000 pesos. Este documento, que empezó a operar a partir del pasado mes de mayo, hace parte de un sistema de identificación fronterizo para venezolanos residentes en zona de frontera quienes transitan constantemente la línea divisoria. Ese documento fronterizo se empezará a imprimir a partir del próximo 1 de agosto y su entrega será notificada por medio del correo electrónico. De acuerdo con Migración Colombia, cerca de 560.000 ciudadanos del vecino país se han registrado en la página de la entidad para solicitar este documento para garantizar un desplazamiento ordenado y seguro por el territorio limítrofe de Colombia. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía. Los espero mañana. Buenas noches.